Hola, hoy hablaremos de funciones químicas inorgánicas. Recordemos qué es una función química. Una función química es un conjunto de compuestos que presentan propiedades y características en común y tienen comportamientos similares frente a ciertos procesos químicos. Las funciones químicas inorgánicas son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Las podemos identificar gracias al grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? No es más que un átomo o conjunto de átomos que le otorgan a un compuesto sus propiedades y características. Es decir, yo identifico una función química mediante su grupo funcional. Es así como el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno, el grupo funcional de los hidróxidos es el OH y el grupo funcional de los ácidos es el hidrógeno. Hablemos de óxidos. Función óxidos. Los óxidos son compuestos binarios que se producen de la combinación de cualquier elemento con el oxígeno. Pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos, dependiendo de cuál sea el elemento que esté unido al oxígeno. Si este elemento es un metal, estamos hablando de un óxido básico. Y si es un no metal, estaríamos hablando de un óxido ácido. Para nombrarlos tenemos tres sistemas de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Miremos cómo se nombran los óxidos en la nomenclatura tradicional. Aquí debo tener en cuenta el número de estados de oxidación que tenga el elemento que acompaña al oxígeno. Los elementos químicos pueden tener 1, 2, 3 y hasta 4 estados de oxidación diferentes, es decir, que pueden formar hasta 4 óxidos diferentes en este caso. Para colocar los estados de oxidación, debo tener en cuenta que estos se colocan en la parte superior de cada elemento. La suma de los estados de oxidación de un compuesto es igual a cero. El estado de oxidación del oxígeno en los óxidos es -2. Y si el compuesto tiene subíndices, se deben multiplicar estos por el estado de oxidación. Miremos. Aquí tengo un óxido. Lo identifico porque tiene oxígeno. Ya sabemos que este tiene estado de oxidación -2. Aquí debo tener en cuenta que el átomo de sodio tiene un subíndice de 2, es decir, que debe ser un número que multiplicado por 2 me dé 2. En este caso es +1. +1 por 2, 2, menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, me da 0. Si me voy a mi tabla, me dicen que cuando un elemento tiene un único estado de oxidación, como es el caso de sodio, el estado de oxidación +1 es su único estado de oxidación, ese compuesto tiene la terminación ico, es decir, que este compuesto se llama óxido sódico. Miremos un ejemplo donde el elemento no tenga uno, sino dos estados de oxidación diferentes. Aquí tengo el hierro. El hierro presenta dos óxidos, dos estados de oxidación diferentes. Primero ubico los estados de oxidación. Oxígeno, ya sé que siempre es -2. Y para ubicar los del hidrógeno, los del hierro, debo recordar que la suma de los dos me debe dar 0 en cada caso. En el primero es muy sencillo, no hay subíndices. El estado de oxidación del hierro es +2. +2 menos 2 es igual a 0. En el caso de abajo debo tener en cuenta que el hierro tiene un subíndice al igual que el oxígeno. Si miramos, entonces el del oxígeno sería -2 por 3 menos 6. Es decir, que el del hierro me debe dar +6. Y como ya tiene un subíndice, su estado de oxidación es +3. +3 por 2, 6, menos 6, 0. En el primer caso sería óxido ferroso, porque es el menor estado de oxidación, y en el segundo sería óxido férrico, porque es el mayor estado de oxidación. Para la nomenclatura stock es muy sencillo. Tomemos los mismos ejemplos de la diapositiva anterior. Ahí están. Se coloca la palabra óxido de
seguida del nombre del elemento que acompaña el oxígeno y se agrega entre paréntesis el estado de oxidación de este elemento en números romanos. El primer caso sería óxido de sodio 1, en el segundo óxido de hierro 2 y en el tercero óxido de hierro 3. Y así con cualquier elemento que yo tenga. Y para la nomenclatura sistemática debo utilizar la tabla de prefijos teniendo en cuenta el número de átomos de oxígeno que hay en el compuesto. Esto me lo indica el subíndice que éste tenga. Entonces, en el primer caso tengo un átomo de oxígeno, sería monóxido de hierro. En el segundo caso tengo 3 átomos de oxígeno, sería trióxido de hierro. Y así sucesivamente puedo tener 4 o 5, entonces va a cambiar el prefijo de acuerdo a este subíndice. Función hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios que se forman o que resultan de la combinación de un óxido metálico con el agua. Los puedo identificar por su grupo funcional, el grupo hidroxilo OH. Entonces, todos los óxidos van a tener un metal más el OH. El estado de oxidación del OH como tal es -1. Para ambos, en este caso son un conjunto, un mismo grupo funcional. ¿Cómo se nombran los hidróxidos en nomenclatura tradicional? Debo seguir las mismas reglas que utilicé para nombrar óxidos, solo que ya no son óxidos, sino hidróxidos. Miremos este ejemplo, el del potasio. El potasio tiene un único estado de oxidación. Ya yo sé del caso anterior que cuando es 1, el compuesto termina en ico. Ubico los estados de oxidación, OH-1, potasio más 1. Este compuesto se llama hidróxido potásico. Miremos el caso del cromo. OH-1, como el cromo tiene el OH tiene un subíndice, sería -1 por 3, es decir, que el del cromo va a ser +3. ¿Qué sucede? Que el cromo tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. En este caso está utilizando el mayor, que es +3, es decir, el compuesto va a terminar en ico. Este compuesto se llama hidróxido crómico. Nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Las reglas son las mismas que trabajamos para nombrar óxidos. En el primer caso se coloca la palabra hidróxido de seguida del elemento o el metal que acompaña al OH y luego colocamos el estado de oxidación de ese elemento entre paréntesis y en números romanos. Miremos los mismos ejemplos que teníamos antes. Aquí tengo sería de la siguiente manera. Ahí están los compuestos con sus estados de oxidación. En el primer caso sería hidróxido de potasio 1 y en el segundo caso hidróxido de cromo 3, teniendo en cuenta el estado de oxidación del potasio y el estado de oxidación del cromo. Y la nomenclatura sistemática utilizo la misma tabla, solo que aquí voy a tener en cuenta el número de moléculas de OH que estén presentes en el hidróxido. En el primer caso tengo una, es decir, monohidróxido de potasio. Y en el segundo caso tengo 3 OHs, es decir, sería un trihidróxido de cromo. Y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias por su atención.